Un, dos, tres, probando. Perfecto, creo que ahí ya me escucho. Traía muchos. ¿Ahí ya me escuchan? Perfecto, creo que ya. Según yo ya debo de estar conectado bien en audio. ¿Cómo están? Bienvenidos a esta sesión de historias de negocios. Hoy vamos a platicar sobre la vida de Steve Jobs. Denme unos 3 minutitos. A las 6:05 iniciamos en lo que se acaban de conectar. Bueno, creo que ya hay varias personas conectadas. Bienvenida Cristina, Daniel, Dulce, Gloria, Iván, Yasmín, Luis José, María de los Ángeles, María, Mariela, Josefina, Ricardo, Arturo, Jorge, Diana, Howard. Bienvenidos, son los que alcanzo a ver en esta página, pero según me dice, somos 26 personitas conectadas. Bienvenidos a cada uno de ustedes. Me presento, yo soy Carlos Martín Ruizosa y a nombre de Aprendiendo y MRS Consultores, es un enorme placer para mí estar con ustedes. Vamos a platicar acerca de Steve Jobs en nuestra serie Historias de Negocios. ¿Por qué elegimos a Steve Jobs? Híjole, es un personaje impresionante. Su historia es la expresión más clara de lo que es el mito empresarial. Para que se den una idea, Steve Jobs cofundó Apple en el garage de sus padres en 1976. Fue destituido de su empresa, de su propia empresa, en 1985. Luego regresó para rescatarla de una bancarrota casi inevitable en 1997. Y en el momento de su muerte, que fue en octubre del 2011, había convertido a Apple en la empresa más valiosa del mundo. En este camino de esta historia con Apple, ayudó a transformar 7 industrias completamente. La industria de las computadoras personales, la industria de las películas de animación, la industria de la música, la industria de la telefonía, la industria de las tabletas, la industria de las tiendas de consumo y de la edición digital. 7 industrias ya no serían lo mismo a partir del legado de Steve Jobs. Por todo esto, para mí, ocupa un lugar en el panteón de los grandes innovadores, junto con Thomas Edison, de quien ya vimos la sesión pasada, junto con Henry Ford, otro personaje que veremos pronto, y Walt Disney, otro personaje también que veremos pronto. Evidentemente, ninguno de los hombres que les acabo de mencionar, ni Ford, ni Edison, ni Disney, y mucho menos Jobs, eran un santo. Pero mucho después de que su personalidad haya caído en el olvido, cuando se nos olviden todos sus defectos y todas sus humanidades, la historia siempre los va a recordar cómo lograron aplicar toda la tecnología a los negocios, lo que innovaron, lo que crearon. El mundo después de estas personas no fue el mismo. Entonces, esa es la razón principal por la que escojo a Steve Jobs, porque su vida es impresionante, pero su legado es aún más. Les voy a platicar un poquito acerca de la vida de Steve Jobs. Steve Jobs nace el 24 de febrero de 1955, ¿ok? Lo entregaron en adopción. Él era adoptado. Se lo dieron a una pareja de clase media. Sus padres biológicos se casaron después de mucho tiempo. Después de tenerlo a él, lo adoptaron y sus verdaderos padres se casaron y tuvieron otra hija. Esta hija se llama Mona Simpson, que es una escritora muy famosa también, que no supo de Steve Jobs hasta que ya Steve Jobs fue adulto. Ya en su vida adulto se conocieron. Steve Jobs creció junto a su hermana no biológica, Patty, su padre adoptivo, que se llamaba Paul Jobs, y él era maquinista y su mamá era ama de casa. En 1961 entra a la escuela, se trasladan a Mountain View en Palo Alto, California. En el 69 tiene su primer trabajo en HP, en Hewlett Packard. Después
se va 2 años a la India, se va 2 años a la India a encontrarse consigo mismo, a hacer un retiro espiritual, a convivir con otras personas con ideas semejantes. Recuerden que estamos hablando de los 70, 60, 70 en Estados Unidos, principalmente San Francisco, California. Entonces, la cultura hippie está fuertisísima ahí y Steve Jobs es parte de ella, ¿no? Después de este retiro espiritual de 2 años, lo toma en 1972. Para 1974, entra a trabajar a una empresa que se llama Atari. Y ahí también coincide con Steve Wozniak, un personaje del cual vamos a hablar un poco, que era el otro Steve. Steve Wozniak era el gran programador, el que inventó la mayoría de las computadoras Apple de su momento, el genio, pero que no tenía personalidad de ventas, que era una persona que estaba más enfocada, un nerd, enfocada más en la tecnología que en crear un producto asombroso. Entre el 74 y el 76 trabajan en un juego que se llama Breakout, de Atari, que era, seguramente lo han visto, hoy se puede decir en museos, pero imagínense que era una rayita, así, una línea, y venía una pelotita, y entonces venía la pelotita y con la rayita le pegabas, y del otro lado, tu contrincante con otro joystick movía la pelotita. Ese juego se lo piden a Jobs, que trabajaba en Atari, y él no sentía que podía, no tenía tanto la capacidad, entonces le pide ayuda a su amigo Wozniak, y Wozniak lo hace por él, y de ahí empieza como que la idea de crear una empresa. Esta empresa que crean se va a llamar Apple, la crean en 1976 en el garage de Steve Jobs. La razón del nombre Apple es una mezcla entre que Steve Wozniak le gustaban mucho los Beatles y el estudio discográfico de los Beatles se llamaba Apple, y Steve Jobs quería que fuera pues una marca sencilla, fácil de recordar, que no tuviera tantas complicaciones. También surge la idea de un personaje que es el que inventa las primeras computadoras de todos los tiempos, al Turing, que él lo obligan a suicidarse por ser homosexual en Inglaterra, y la forma en la que él decide suicidarse es inyectando una manzana de cianuro. Entonces, le da la mordida a la manzana. El logo de Apple es un tributo a él, ¿no? Es una manzana mordida. Entonces, esas son las razones de por qué se llama Apple. En 1983, ya después de unos años de que existe Apple, empiezan a hacer ya sus computadoras, venden la Apple I, que es la primera computadora, la primera computadora personal, no es la primera computadora, pero es la primera computadora personal, que se conectaba a una televisión y con un kit ya más o menos la gente podía tener una computadora en casa. Antes de Steve Jobs, las computadoras eran cuartos enormes, muy grandes, y lo utilizaban las empresas, lo utilizaban los centros de datos, los aeropuertos, pero era impensable imaginar que lo podía utilizar un negocio familiar o una empresa pequeña o un hogar, ¿no? Y ellos inventan la primera máquina portátil, se podría decir, que era mucho más grande de lo que son hoy, pero que estaba todo eh, hecho para poderlo trabajar en casa. A esta máquina le ponen Lisa, que es la que más venden, le ponen Lisa. Es el mayor logro que hacen hasta el momento, porque es la primera vez que tienen una máquina con una interfaz gráfica. Esta interfaz gráfica es lo que le va a dar la vuelta a la tecnología. Antes, las computadoras se utilizaban todo en código, entonces cualquiera que quisiera tener una computadora tenía que saber programar, leer y escribir código, y todo se manejaba a través de la consola o a través de MS2, y era una pantalla negra con líneas. Entonces, para yo decir, mueve tu mouse, muévete a la derecha, yo tenía que decir, de donde estás, camina 4 espacios a la derecha, 3 espacios hacia abajo, 2 espacios a la izquierda. Cuando hoy es mucho más fácil simplemente con el mouse elegir en dónde, ¿no? Entonces, Lisa tiene su primera interfaz gráfica que ya era amigable, que ya no necesitaba ser un programador para usar la computadora. Sin embargo, le hizo tan cara, tan perfecta, que la computadora no alcanzó
a venderse muy bien. De ahí sacó la Mac 2, tampoco se alcanzó a vender muy bien, tenían un mercado muy, muy bajo, porque eran máquinas muy, muy caras, muy completas, muy profesionales, muy, 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 muy perfectas. Y poca gente las podía comprar, poca gente las podía entender. Eran muy buenas máquinas, pero de muy poco efecto comercial. Entonces, para no hacerles el cuento largo, eh, la gente de los accionistas, los socios de Apple, deciden destituir a Steve Jobs y ya no dejarlo como CEO, como jefe de su propia empresa. Él escoge a John Sculley, que era el CEO de Pepsi, el que inventó el reto Pepsi, un genio de la mercadotecnia, para que entrara a trabajar con ellos. Entra él como CEO y termina dándole se puede decir, un golpe de estado, termina corriendo a Steve Jobs y Steve Jobs sale en 1985 de Apple. Debido a su estilo de liderazgo, la gente no lo quería, tenía una personalidad muy complicada. Se quejaban de que no usaba zapatos, de que no se bañaba, de que no usaba desodorante, de que podía ser totalmente iracundo. Por ejemplo, él tuvo una hija que se llamaba Lisa, a la cual se tardó muchísimos años en reconocer. La verdad no era una persona muy, muy amable, que digamos, ¿no? Entonces, eso hace que su estilo de liderazgo lo traicione, y la traición también de Sculley impiden que él continúe en Apple y lo corren de su propia empresa en 1985. A partir de ahí, empiezan a tocar las siguientes industrias. En 1986 crea la empresa compra la empresa Pixar y empieza a trabajar en ella de forma súper profesional, se mete completamente, súper comprometido. Escribe junto con John Lasseter, el director, la película de Toy Story. Después de crear Bichos, Toy Story, Monster Inc., que empieza a crear, todas las películas estas famosísimas tienen el sello de Steve Jobs, vende la empresa a Disney en el 2006 y Jobs se vuelve el principal accionista individual de Disney. No existe otra persona en Disney que tenga más acciones individuales, ¿no? La mayor parte de las acciones de Disney las tiene el corporativo Disney y es Steve Jobs el que tiene como persona propia más acciones que inclusive que los hijos de Disney y la familia. Después crea en 1988 la empresa Next. Esta empresa es una empresa similar a Apple de computadoras, y no vende realmente muy pocas computadoras. Es un absoluto, se podría decir, fracaso la venta de la computadora. Pero con una diferencia de otros fracasos, Steve Jobs nunca le apostó a que iba a vender. Lo que le apostó es a generar un sistema operativo tan funcional, tan eficaz, que Apple lo necesitara. Y en efecto, en 1996, Apple compró Next para apropiarse de todo el sistema operativo, que era lo que le hacía falta a Apple, porque en el Inter, cuando se fue Steve Jobs, Apple quedó prácticamente en bancarrota. O sea, ya dejaron de de generar productos interesantes, de hacer cosas importantes, de innovar, y dejaron de vender, se enfocaron más en las ventas y estaba Apple casi en bancarrota. Entonces les hacía falta el sistema operativo, compran el sistema operativo que ya había hecho Jobs con su empresa Next, y de esta forma regresa en 1997 Steve Jobs a Apple y regresa, y a los pocos meses se queda de nuevo como CEO y principal accionista de su empresa y recupera todo el control. En ese momento decide cerrar la mayoría de los proyectos alternos que estaban haciendo. Había alrededor de 25 versiones distintas de la Mac, había una tableta muy, muy fea de su tiempo que se llamaba Newton, había hasta licuadoras. Entonces él decide enfocarse en una sola línea de productos, cerrar todos los demás y reestructurar la empresa. A partir de ahí vienen la mayoría de los logros que él conoce, o que de él conocemos. En el 2001 inventa el iPod y el Apple Store, la primera tienda física de aparatos tecnológicos. Con el iPod revoluciona la industria de la música porque se deshace de todos esos dispositivos horribles que eran los Walkmans y los Discmans y uno que otro MP3 que eran muy complejos.
decide crear las tiendas Apple, las tiendas físicas Apple, que centra toda toda la tienda no está orientada a precios, no está orientada a la venta, sino a la experiencia. Quien ha tenido la oportunidad de visitar una de estas tiendas se puede dar cuenta que es una experiencia. Hay una persona a la que se llama Genio, que es el que nos da el soporte técnico, y hay mesas para que tú puedas probar las máquinas y soporte, y es un ambiente muy ameno, muy agradable, que a partir de ahí todas las tiendas, los aparadores de todo el mundo lo han ido replicando en mayor o menor medida, pero él marca la forma de comprar, marca esta idea de que sea una experiencia y no simplemente un supermercado. En el 2003 funda iTunes y con eso acaba de revolucionar la industria de la música porque digitaliza la música. Ya no es necesario un disco, un CD, un cassette, un LP, y basta con tener un solo núcleo digital en el que podamos monitorear y escuchar toda nuestra música, que es iTunes. Después, en el 2004, decide trasladar toda esa experiencia al primer celular e inventa el primer smartphone. Antes no existían los smartphones, que es el iPhone. Y en el 2010 inclusive inventa el iPad, ¿no? La primera tableta tampoco existían, tampoco era un producto de consumo, y él creó la necesidad. Y finalmente muere el 5 de octubre a sus 56 años del 2011 por cáncer. Es una enfermedad que lo estuvo quejando durante mucho tiempo, que su forma de ser no le permitió tampoco tratarse, no quiso tratarse, no creía en la medicina convencional, entonces, bueno, tampoco favoreció esa parte, ¿ok? Y bueno, entonces vamos a ver las principales lecciones. Por ahí me corrigen que traía la vida de Edison y perdón, estamos hablando de Steve Jobs. Las principales lecciones de éxito de Steve Jobs. Lo dividí en 3 lecciones. La lección número 1 es concéntrate. Decidir lo que no hay que hacer es tan importante como decidir lo que sí hay que hacer. Cuando Jobs regresó a Apple en 1997, la compañía estaba produciendo toda una serie de compus y periféricos, entre los que se incluían, como les decía, una docena de versiones diferentes del Macintosh, una licuadora, un chorro de cosas. Y los suspendió todos, concentrándose solo en unos cuantos. Él hacía reuniones y les decía a sus ingenieros, vamos a hacer una lista de los únicos 10 proyectos en los cuales vamos a trabajar este año. Y entonces hacía seminarios intensivos de 3 días en los que estaban todos tratando de que sus ideas quedaran. Y unos decían, yo quiero el Newton, y ahora imagínate una Mac rosa, y todo el mundo aportaba. Y ya cuando lograban armar su lista de 10, agarraba los últimos 7 y decía, pues estos se van a la basura y solo vamos a hacer los principales 3. Y así se basó toda su vida. Concentrarse, hacer las cosas simples. Cuando dijo, voy a hacer películas, hizo las mejores películas y no hacía absolutamente nada más. Después decidió hacer sistemas operativos e hizo los mejores sistemas operativos. Se enfocó en la música y la revolucionó. Terminó. Se enfocó en los celulares, los cambió, los revolucionó. Siempre, siempre, siempre tratar de concentrarnos en una sola cosa. Lección número 2. Simplifica. La sencillez es la máxima sofisticación. Acuérdense que de lo que estamos platicando es que Steve Jobs era medio hippie. Entonces él traía toda una cultura zen, ¿sí? De relajación, simplificación. Él decía, hace falta mucho trabajo para que algo resulte sencillo, para comprender de verdad los desafíos latentes y obtener soluciones elegantes. O sea, lo complicado era hacer que las cosas fueran sencillas. Pero llegó a extremos. Un día decidió que para simplificar el iPod tenía que quitar algo que nunca había pasado. Decidió deshacerse del botón de prendido y apagado. Y en ese momento significó una revolución porque todos los dispositivos, todos los aparatos tienen un botón de prendido y apagado. Y él dijo, no, que apretando cualquier botón te prendas y que te apagues cuando no te uses de forma automática. Esa cosa tan sencilla pero tan revolucionaria modificó tecnológicamente muchas cosas. Así era de extremo lo simple que quería que fueran las cosas. Él no quería que tú como usuario tuvieras que estar batallando,
y alterando y modificando. Que fuera ya todo, como dicen vulgarmente, mascadito y en la boca. En el año 2001, todo encajaba en esta descripción de complejidad. Los reproductores de música portátiles, no sé si se acuerdan, los Discman, uno daba 2 pasos y el disco se rayaba, los MP3, era todo un rollo poderle meter una canción, teníamos que bajarla de Napster con una velocidad de descarga súper lenta y luego pasarla a la memoria y tenía un poco espacio, era todo, de verdad era una odisea. Y esa odisea, dijo, no, él le encantaba la música y odiaba todo el procedimiento y de ahí concibió el iPod y la tienda iTunes. Luego fueron los celulares. Él en las reuniones tomaba los celulares de todos los demás y empezaba a decir, con mucha razón, que nadie entendía todas las funciones que tenían, que la agenda era más difícil, llevar una agenda en el celular que inclusive acordar tú mismo de tus eventos. Entonces decidió que eso no funcionaba, que era demasiado complejo y lo simplificó con el iPhone. Al final, su carrera, él puso como objetivo que iba a revolucionar la industria de los televisores. Él decía que ya la televisión era tan complicada que era bien difícil ya con un solo clic poder encontrar lo que querías ver, que entonces lo último que ideó fue el Apple TV, que es este aparatito que conectamos a las televisiones para volverlas televisiones inteligentes. A partir de ahí, no ha tenido tantas ventas porque los televisores tomaron la tecnología, se volvieron inteligentes sin la necesidad de poner un adaptador adicional. Pero esta necesidad de hacer las cosas simples fue lo que lo llevó a revolucionar la música, la tecnología, los iPhones, bueno, los teléfonos y al final la televisión. Lección número 3, responsabilízate de todo el proceso. La gente está muy ocupada, decía, tienen cosas mejores que hacer que preocuparse de cómo integrar sus equipos. Él no quería que si tú tenías un teléfono, una computadora y un reproductor de música, no se comunicaran entre ellos. Entonces dijo, vamos a hacer todo el proceso. Si se dan cuenta, las computadoras de Apple o todos los dispositivos de Apple, a diferencia de todas las demás marcas, todo es marca Apple. Un iPad tiene el hardware, el aparato, lo que podemos tocar, marca iPod. Su plumita es marca iPod, su teclado es marca iPod. El sistema operativo es marca Apple. Las aplicaciones las compramos en la tienda de Apple. A diferencia, no sé, de un teléfono Google, de Android, que puede ser marca LG, pero con sistema operativo Android. Puede ser Motorola con sistema operativo Android. Esa es la diferencia. Jobs decía, vamos a dar todo ya listo para que nada más lo saques de la caja y funcione. Y no tengas que instalarle nada, no tengas que modificarlo. Él decía, vamos a asumir la responsabilidad completa de la experiencia del usuario, algo que muy pocas compañías hacen. Desde el funcionamiento del microprocesador, de la pieza más pequeña del iPhone, hasta la compra del teléfono en una tienda Apple, toda la experiencia de que te lo vendan, todos los aspectos relacionados con la experiencia del cliente alrededor del iPhone estaban estrechamente unidos y todos fluían de una forma simple y cerrada. Él se hizo cargo desde el inicio del iPhone hasta que llegara a tus manos, hasta que el vendedor, el Genius, te lo vendiera. A diferencia de Microsoft, que cualquier computadora tiene sistema operativo Windows o le puedes instalar el Office, y sobre todo de Google, que utilizan plataformas abiertas. Esto ha generado mucha polémica de qué es mejor. Económicamente hablando, las razones favorecen a los sistemas abiertos como Microsoft y Google, porque puedes vender más y puedes licenciar. Puedes decir, ok, tengo un gran software, tengo un gran equipo, se los vendo a todos y ustedes pónganle lo que les haga falta y listo. Pero las razones de calidad y fluidez favorecen a Jobs. ¿Por qué? Porque la mayoría de las computadoras Windows tienen problemas a la mera hora de estabilidad, de que los softwares no son compatibles, de un virus. Lo mismo pasa con un celular Android. Y la forma en la que se integra todo el ecosistema Apple, la verdad es muchísimo más fluido. Entonces, depende de qué es lo que estás buscando. Pero lo que es definitivo es que él era un obsesionado total del control. Él quería tener el control absolutamente de todo. Y esa obsesión de tener el control hizo que creara grandes productos, pero que también sus productos fueran tan caros, de pronto fueran superfluos, de pronto fuera tan complicado en muchos casos
Para que se den una idea, un iPhone, una Mac, cualquier computador o equipo de Apple no se puede abrir con unos desarmadores normales. Necesitas un desarmador especial, porque él decía que lo que menos quería era que alguien que no supiera le metiera mano a sus dispositivos y los echara a perder, ¿no? Estaba tan obsesionado con controlarlo que también lo hizo bastante cerrado. Siguiente lección. Cuando te quedes atrás, da un salto adelante. Si no nos devoramos a nosotros mismos, lo hará otro. Él decía eso. Vamos a pensar que el distintivo de una empresa innovadora no solo es ser la primera en tener nuevas ideas, también es saber cómo dar un salto al frente cuando nos encontramos rezagados. Esto ocurrió cuando Jobs terminó de diseñar la primera iMac, la computadora. Estaba tan enfocado en lograr que fuera útil para manejar las fotografías y los videos del usuario que se le pasó por completo cómo gestionar la música. Entonces, las computadoras, los usuarios, sus unidades de disco de las Mac no tenían grabador de disco. Podías reproducir, pero no podías grabar. No se lo puso, no lo pensó y no se lo puso. Los usuarios de las computadoras PC empezaron a descargar música y la intercambiaban entre ellos y luego grababan sus propios CDs. Esto generó un impacto enorme en Jobs porque se dio cuenta de lo mucho que había perdido porque no se adelantó por hacer su sistema tan cerrado, no permitió que las personas pudieran grabar. Y en lugar de limitarse a decir, ok, para el iMac 2 ya le ponemos grabadora, es decir, vamos a alcanzar a nuestros competidores, decidió crear un sistema integrado que transformara toda la industria musical. El resultado fue crear el iTunes, la tienda iTunes y el iPod. Y ahí dijo, ok, se nos fue la oportunidad, nos quedamos atrás en el aspecto musical, no nos emparejamos, los brincamos y se hizo para atrás para agarrar vuelo. Cuando se dio cuenta de que dejó la música a un lado, transformó la música. Y empezó a generar y a vender su producto estrella, lo que lo llevó al estrellato, a decir, inventó algo que no conocíamos, el iPod. Y una vez hecho el iPod, se dio cuenta de que podían copiarlo, podía haber ciertos problemas en el iPod, de que otras empresas lo empezaran a hacer. Entonces, en lugar de estarse regodeando de su éxito con el iPod, que lo volvió multimillonario, en vez de eso, empezó a preocuparse por las amenazas que pudieran ponerlo en peligro. Una posibilidad latente era que los fabricantes de teléfonos móviles, de celulares, añadieran reproductores de música en sus aparatos. Entonces, lo que decidió es adelantarse, canibalizar las ventas del iPod e inventar el iPhone, que era un iPod con teléfono. Cuando él se dio cuenta de que las compañías de celulares o los que hacían celulares como Nokia, que era la gigante en su tiempo, o Ericsson, podían copiar el éxito del iPod, dio un salto adelante e hizo el primer teléfono inteligente que después todos copiaron. Cuando se dio cuenta que todos ya habían copiado el iPhone, pues entonces lo hizo más grande y lo llamó iPad. Entonces siempre es un salto adelante, no quedarse en el mismo lugar. Si nos hacemos para atrás, que sea para tomar vuelo. Siguiente lección de éxito. Piensa en los productos antes que en las ganancias. Céntrate en crear un gran producto y ya después los beneficios económicos llegarán. Su objetivo siempre era lograr algo, y él lo decía así, absurdamente genial. Quería dejar una marca en el universo. Esto hizo que creara productos extremadamente caros que pusieron en riesgo el futuro de la compañía muchas veces. Cuando llegó Scully, el de Pepsi que les comentaba, se volvió a centrar la empresa en las ganancias. Y esto mató toda la genialidad y la creatividad de la empresa y lo llevó a la bancarrota. Cuando Jobs regresó, hizo que Apple se centrara de nuevo en la creación de productos innovadores. El iMac, el PowerBook, el iPod, el iPhone, el iPad. Porque según explicaba él, su pasión siempre fue construir una empresa duradera en la que la gente se sintiera motivada por crear grandes productos. Él decía que todo lo demás era secundario. E inclusive lo comenta así. Por supuesto, era fantástico obtener beneficios, tener mucho dinero y ser millonario.
porque eso es lo que me permitía crear grandes productos. Pero la motivación siempre fue crear grandes productos, no tener dinero para hacerlo. Cuando Scully alteró estas prioridades y convirtió el dinero en la meta, la empresa se fue para abajo. La lección aquí es, ten pasión por lo que estás haciendo, trata de hacer algo nuevo, trata de crear, trata de que lo que hagas, realmente lo hagas por generar ese valor. Y de ahí llegará el dinero. Si haces las cosas por dinero, difícilmente llegarás a él. El beneficio tiene que salir de un gran producto y no al revés. Los productos no salen de los beneficios. Los beneficios salen de los productos. Esta lección me encanta. Siguiente lección de éxito. Él tenía algo, creo que estoy aquí. Piensa en los productos antes que en las ganancias, ya se los dije, ¿verdad? Él tenía algo impecable que se llamaba la distorsión de la realidad. Él decía que el distintivo de una empresa innovadora no es solo ser la primera en tener nuevas ideas, también es saber cómo dar un salto al frente cuando se encuentra rezagado. Esta distorsión de la realidad de Steve Jobs tenía que ver con esta. Él decía que la gente estaba enfocada en la idiotez de la simpleza. Él hablaba de la idiotez de la simpleza, que era que por ser súper amable, que por ser súper tranquilo, que por ser súper buena onda, no lograbas hacer grandes cosas. Entonces, él motivaba a la gente y él los hacía creer que eran capaces de hacer cosas que los mismos empleados no sabían que podían hacer. Él les enseñaba que había formas de alcanzar el éxito sin siquiera imaginarlo. Un ejemplo, cuando él quiso hacer esta aplicación de Atari, todo el mundo le dijo, ay, ya, ponte a hacerlo tú, porque seguro nadie más lo va a poder hacer. Y entonces él dijo, no, nadie va a poder hacer. Ok, perfecto. Entonces habló con Wozniak y Wozniak le dijo, no, pues sí, yo te lo puedo hacer en 3 meses. Se le quedó viendo fijamente y le dijo, no, no lo hagas en 3 meses, lo quiero en 3 días. ¿Cómo crees? Eso es imposible, no se puede. No, sí, estoy convencido de que puedes. Distorsionaba tanto la realidad, distorsionaba tanto, que hacía que lo imposible se volviera posible. Y evidentemente Steve Wozniak lo logró. Ese mismo ejemplo se repitió en cada una de sus keynotes, se repitió cuando hizo el Gorilla Glass, no sé si saben, los vidrios que usan los iPhones están hechos a base de un cristal que se llamaba cristal Gorilla, que él dijo, quiero un vidrio que no se rompa, que no se raye. No, es que eso es imposible, no existe. No, sí existe, yo ya lo vi. Entonces él mentía diciendo que ya lo había visto, que ya lo había usado, que ya lo conocía, para motivar a todas las personas a que lo hicieran. Y entonces de pronto aparecía y se volvía realidad. Esta distorsión de la realidad también lo confundía. También lo hizo, quizás, podría ser agresivo lo que digo, pero quizás también lo hizo morir antes, porque él, en su realidad, no estaba enfermo. Y a pesar de que los médicos le decían, tienes cáncer, él decía, no lo tengo y yo lo voy a salir adelante, yo voy a salir adelante, por eso nunca se quiso tratar, porque estaba obsesionado con que él no iba a vivir la realidad que le marcara el destino o que le marcaran otros, él iba a crear su propia realidad. Muchas veces lo lograba y muchas veces no, pero siempre vivió en una total distorsión, en un mundo paralelo al que conocemos. Esa es la lección número 6. La lección número 7 es transmite. La gente sí juzga un libro por la cubierta. No sé si alguna vez han visto las presentaciones de los libros, de los productos de Steve Jobs. Sus presentaciones eran impactantes. Sus presentaciones, creó en 1984 un anuncio padricísimo en el que presenta todo lo que es el futuro que él veía. Él logró transmitir
toda la información a través de que fueran las cosas sencillas, a través de que todo fluyera de una forma mucho más corta, de que todo fluyera de una forma muchísimo más eficaz. Todo esto de transmite, él lo saca de su experiencia Zen, y él más o menos decía, ¿no? La gente sí juzga los libros por la cubierta. Yo quiero que cuando desempaqueten un iPhone, el ritual que relata la historia de abrir el iPhone sea como ir al teatro. Queremos que cuando abras la caja de un iPhone o el iPad o de cualquier dispositivo, te emociones tanto de lo que vas a percibir después. Que la envoltura sea tan importante, que sea tan agradable como el producto en general. Un ejemplo de esto es, le presentaron, cuando regresó a Apple, le presentaron una computadora, la Mac, y él se dio cuenta de que por culpa de películas como Terminator, por ejemplo, y lo poco que había de computadoras en el mundo, la gente todavía le tenía cierto miedo a las computadoras, tenía ciertas pues, dudas acerca de lo que podías hacer con una computadora y les daba miedo tocarlas. Entonces diseñó ponerle un asa pequeña en la parte superior de la computadora. Era algo muchísimo más semiótico que pragmático. La verdad, nadie iba a cargar una computadora de ese tamaño y de lo pesada que era, nadie le iba a cargar de aquí para allá. Sin embargo, se dio cuenta de que esa asa le daba un aspecto simpático a la computadora, que la hacía como que diferente y como que estaba al servicio del usuario. El asa le daba permiso a los usuarios de tocar la computadora. A pesar de que esa asa generó mucho dinero en costos, porque había que hacer la parte del monitor hueca y generar una pieza de plástico más que aguantar el peso y todo, fue un éxito porque logró convencer a la gente de que podíamos tocar. Entonces él transmitía esa confianza que había que tenerle a los dispositivos, haciendo los dispositivos amigables. No sé si se acuerdan que sacó computadoras de colores. Las primeras Macs, la entrada del disquete parecía una boca y los botones de inicio y apagado o reseteo eran dos ojitos. Entonces la computadora te sonreía. Él estaba obsesionado porque en cada dispositivo que presentaba, el dispositivo te saludara. De ahí surgió Siri, ¿no? Es alguien que nos salude, que nos demuestre que la tecnología puede ser agradable, que puede ser amena, que puede ser simpática. Ay, me acabo de dar cuenta que traigo problemas con mi cámara, perdón, pero bueno, pues evidentemente aquí sigo. Lección 8. Exige la perfección. Quiero que las cosas sean tan hermosas como sea posible, aunque no vayan a verlas nadie. Él ponía botón de pausa y después regresaba a la mesa y decía, a ver, pausa, no me importa que tengamos a los diseñadores encima, no me importa, no estoy convencido, no me gusta, le falta algo. Y hacía pausa. Cuando hizo Toy Story, ya habían grabado una gran parte de la película y algo se dio cuenta que no le gustó, todo el mundo lo presionaba porque los accionistas, el dinero, Disney, dijo, no me importa, pausa, reescribió el guión y hasta que estuvo satisfecho lo sacó adelante y hizo una maravilla. Lo mismo ocurrió con el iPhone, no le gustaba cómo estaba la pantalla de cristal, lo mismo con el iPad, todo quería que fuera hermoso, completo, todo quería que fuera como él lo imaginaba, estaba tan enfocado y hacía que se retrasaran mucho tiempo porque él decía que él quería que los tornillos de las Macs, los tornillos de adentro que sujetan las piezas que solo puedes abrir con un desarmador especial, fueran de un color que no existiera. Él estaba tan enfocado en ese tipo de perfeccionismo, en esos detalles, que pues de pronto sí era muy complicado trabajar con él, pero también tenía beneficios. Esto lo saca él de su papá. Un día estaba él pintando la barra de su casa y dijo, no, vamos a pintar lo de adelante. Y su papá le dijo, no, también tenemos que poner el mismo cuidado en la parte trasera que en la frontal. Él le contesta, pero pues si nadie se va a enterar. Y su papá le dice, sí, pero tú lo sabrás.
Un verdadero artesano siempre utiliza una pieza de madera incluso para la parte posterior de un closet que va a ir contra la pared. Y nosotros debemos hacer lo mismo con nuestra cerca. Ese sello se le quedó impregnado y toda su vida trabajó en eso, en que todo fuera perfecto. Había que realinear los chips, que en la tarjeta placa, en la placa madre estuvieran perfectamente acomodados. Y aunque nadie veía la placa de la computadora, él quería que fuera tan hermoso como sea posible, aunque no fuera a verlo nadie. Estaba tan convencido de que tenían que hacerlo perfecto que les decía que eran artistas y que debían de comportarse como tales. Y una vez que rediseñaron todas las placas, Steve Jobs hizo que los ingenieros y los miembros del diseño del equipo firmaran con su nombre las placas, porque dijo, los verdaderos artistas firman su obra. Entonces, esa obsesión lo hizo creer, en su distorsión de la realidad, que lo que hacía era realmente una creación. Imagínense la satisfacción de todos los ingenieros al estar firmando placa por placa de las computadoras que hacían. Para ellos, estaban inventando el mundo, estaban creando algo que no existía, estaban haciendo algo totalmente revolucionario. Cualquiera ensamblaba piezas de computación, pero ellos eran artistas que creaban vida, que creaban máquinas, que creaban inventos, que creaban cosas que no existían y por eso las firmaban. Y hoy en día, si uno abre un dispositivo Apple, viene firmado. Obviamente ya no viene firmado a mano, pero viene firmado por los diseñadores. Hábito número 9. Trabaja solo con los mejores. He aprendido con el paso de los años que cuando cuentas con gente muy buena no necesitas estar siempre encima de ellos. Pero esto lo aprendió realmente con el paso de los años, porque al principio él hablaba de la proliferación de los estúpidos, hablaba de que todos los encargados de las empresas estaban tan enfocados en ser supereducados que la gente mediocre se sentía cómoda sin hacer nada. Era desconsiderado, agresivo. Todas las personas que trabajaban con él terminaron renunciándole, alucinando, diciendo que estaba loco, peleándose con él, pero todos y cada uno de ellos también dijeron, pero si yo hubiera estado a cargo del proyecto, habría sido un desastre. A pesar de todos sus defectos, fue el único capaz de lograr llevarlo al buen camino. Cuando lo quitaron a él y pusieron a otros, los proyectos fracasaron, ¿no? Pero algo que es importante ubicar es que esa capacidad de alienar a la gente era directamente proporcional con su capacidad de inspirarlos. Todas estas personas que en su momento le renunciaron, a las personas a las que lo terminaron alucinando, también todas y cada una de ellas terminaron sorprendidas de lo mágico que era trabajar con Steve Jobs, de lo creativo que era, de lo mucho que los inspiró, de que ellos no sabían que podían hacer cosas tan importantes y tan grandes porque ellos no se atrevían a soñar tanto como soñó él. Él decía, si esperas que hagan cosas grandes, vas a conseguir que las hagan. Si esperas que sean mediocres, lo van a hacer. La diferencia entre un buen equipo y un mal equipo es lo que tú desees de ellos. Todos dicen que al final todo el sufrimiento valió la pena. Todas las veces que les dijo, eres un pedazo de imbécil en una reunión, valió la pena porque al final los hizo firmar una gran obra de arte, les hizo crear cosas que no sabían que podían ellos crear, los hizo muchos millonarios. Entonces, bueno, pues es también cuestión de estilos, pero la mayoría se consideran las personas más afortunadas del universo por haber trabajado con él. Él estaba enfocado en trabajar solo con los mejores y cuando no podía trabajar con los mejores, los volvía a los mejores. Hábito 11. Mantén una visión general sin olvidar los detalles. Ve el bosque completo, pero nunca olvides los árboles que lo componen. La mayoría de los empresarios o de los CEOs o pueden ser muy buenos para tener una visión de conjunto de a dónde vamos y ver el panorama completo, o pueden ser gestores excelentes que saben que la clave está en los detalles. Jobs era ambas cosas. Jobs era experto en mirar el panorama completo, en ver el futuro, de ver el bosque completo, pero se enfocaba hasta en el fruto más pequeño del árbol de su oficina. Cuando él en el 2000 dijo, vamos a crear las nuevas computadoras, todo va a girar alrededor de un núcleo digital para poder gestionar la música, los videos, las fotos, los contenidos del usuario.
y así empezar a que la computadora sea cada vez más portátil y la podamos llevar en el bolsillo con la música, con el iPod, y luego en el teléfono con el iPhone, y luego con el iPad. Estaba enfocando en una visión súper general, súper general. Y cuando decidió, y ahora vamos a reemplazar ese núcleo para que todo sea en la nube y sea digital, seguía hablando de un futuro global, hablaba de una visión de su empresa totalmente a grandes rasgos, ¿no? Totalmente desfocalizada. Pero aún así, estaba obsesionado con el color de los tornillos que irían adentro de las computadoras. Entonces, esa dualidad es lo que le ayudaba muchísimo a poder llevar un orden completo, ver el panorama total, pero también ver los pequeños detalles. Me estoy escuchando con eco. Siguiente hábito. Estoy teniendo muchas fallas tecnológicas. Les pido una disculpa. Combina las humanidades y las ciencias. Cuando él era pequeño, siempre se vio como una persona de letras, al que le gustaba la electrónica. Él nunca peleó, nunca dijo, o soy creativo o soy tecnológico. Puedo ser las dos. Él vinculó las humanidades con las ciencias, la creatividad con la tecnología, el arte con la ingeniería. Definitivamente hubo más grandes tecnológicos como Steve Wozniak o hasta Bill Gates, su principal competencia. Y sin duda había muchos mejores diseñadores y mejores artistas. Pero nadie más en nuestra era ha podido combinar mejor la poesía con los procesadores y potenciar con ello la innovación. Y lo hizo además con una intuición innata acerca de las estrategias de mercado. Esa es la maravilla de este personaje, que hizo que un aparato tecnológico de gran tecnología fuera totalmente bello, sensible, que fuera estéticamente muy agradable, que su empaque fuera precioso y que además fuera un gran negocio. Combinó las tres partes, los negocios, las ciencias, la tecnología, pues, y la creatividad del arte. Sus productos, cuando él los alcanzaba a diseñar, eran productos realmente de museo, eran productos totalmente perfectos y artísticos, con tecnología de punta y totalmente vendibles. Es la trifecta perfecta, ¿no? Sigue hambriento, sigue insensato. Steve Jobs era el resultado de los grandes movimientos sociales que había en San Francisco en esa época, ¿no? A finales de los 60, inicios de los 70. Por un lado estaban todos los hippies, que eran activistas antibélicos, que estaban en contra de la guerra de Vietnam, que le entraban a las drogas psicodélicas, al rock, a desafiar a la autoridad. Pero por otro lado estaba también creciendo como un boom impresionante la cultura tecnológica y hacker de Silicon Valley, llena de ingenieros, obsesionados de la tecnología, radioaficionados, piratas tecnológicos, cyberpunks y emprendedores de garage. Esta mezcla se revolvía con personas que estaban en la búsqueda de la iluminación, grupos de pensamiento zen hindú, de meditación y de yoga. Todos estos tres elementos crean el contexto en el que Steve Jobs vive. Y él los representa a los tres. Siempre estuvo en su búsqueda de la iluminación, siempre meditó, siempre hizo yoga. Estuvo siempre tratando de rechazar toda la autoridad, de hacer las cosas distintas, de ser ese hippie permanente, pero también siendo un hacker y un gurú de la tecnología, ¿no? Él usaba mucho la frase, sigue hambriento, sigue insensato, que le gustó de la contraportada de una revista que leía él en su juventud. Y esta hambre e insensatez la mantuvo siempre a lo largo de toda su carrera, al asegurarse de que las facetas empresariales y de ingeniería de su personalidad siempre estuvieran combinadas, siempre, con su onda hippie, con su inconformismo de los días en que fue un rebelde de temperamento artístico. Él ponía en grandes lugares
sus momentos en los que él consumía ácidos y que estaba en la búsqueda de la iluminación. Steve Jobs decía siempre, ¿no? Piensa diferente, piensa diferente. Y vean esta frase que voy a utilizar, este mensaje que voy a utilizar a forma de conclusión de esta pequeña plática que hemos tenido el día de hoy. Es un anuncio redactado por Steve Jobs. Piensa diferente. Este es un homenaje a los locos, a los inadaptados, a los rebeldes, a los alborotadores, a las fichas redondas en los huecos cuadrados, para los que no encajan en ningún sitio, a los que ven las cosas de otra manera, que no siguen las reglas y que no tienen ningún respeto por lo establecido. Puedes alabarlos, puedes no estar de acuerdo con ellos, puedes citarlos, puedes no creer en ellos, glorificarlos o vilipendiarlos. Pero la única cosa que no puedes hacer es ignorarlos. Porque ellos cambian las cosas, ellos inventan, ellos imaginan, ellos curan, ellos exploran, ellos crean, ellos inspiran, ellos impulsan la humanidad hacia adelante. Quizás tienen que estar locos. ¿Cómo si no puedes enfrentarte a un lienzo vacío y ver una obra de arte? O sentarte en silencio y escuchar una canción que nunca ha sido escrita. O contemplar un planeta rojo y ver un laboratorio sobre ruedas. Mientras algunos los ven como los locos, nosotros los vemos genios. Porque la gente que está lo suficientemente loca como para pensar que pueden cambiar el mundo, son los que logran hacerlo. ¿Y quién sino que Steve Jobs para demostrar esta locura? Definitivamente para muchos fue una terrible persona o un gran loco. Para muchos otros es uno de los principales genios que ha tenido el siglo moderno o la edad moderna. ¿Cómo lo ves? Realmente es irrelevante. ¿Por qué? Porque lo que él ha creado, ahí sigue. Lo que él modificó, las industrias que él transformó, ya no van a volver a ser iguales. Yo les decía que él estaba obsesionado por dejar una huella en el universo y definitivamente la dejó. No sé si en el universo, pero sí estoy seguro que en el planeta Tierra el mundo sería hoy muy distinto si no hubiera existido un Steve Jobs. Pero junto a un Steve Jobs era necesario que estuvieran los mejores. Un Frank Espinosa, un Steve Wozniak, un Bill Gates. Un equipo completo, un Dream Team tecnológico. Todos y cada uno de sus inventos hoy han sido copiados y mejorados. Para copiarlos y mejorarlos también se necesita mucho talento. Él fue el que lo inventó, el que lo vio primero. Y la mayoría de las cosas ni siquiera las hizo él. Él tuvo el sueño y encontró quienes se lo cumplieran. Él no programaba, él no diseñaba. Tenía al mejor diseñador, Steve Ivy, tenía a los mejores programadores, Steve Wozniak y su equipo. Y él simplemente veía la idea completa. Él soñaba y se encargaba de que fuera realidad. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este pequeño plática en confianza acerca de Steve Jobs. Todo lo que les platiqué hoy está basado en 3 cosas principalmente. De forma nodal, un libro que les recomiendo impresionantemente se llama Jobs. Es su biografía por Walter Isaacson. Se los puedo compartir de forma digital. O el enlace para que lo puedan descargar en Amazon. Es impresionante, o en Apple para rendirle tributo. Es buenísimo, es una de las mejores biografías de todos los personajes que he leído por su forma tan bien estructurada en la que cuenta Isaacson la novela. Isaacson tiene también una biografía sobre Edison, también muy buena, y me parece que también sobre Einstein. Entonces, es un gran autor. Y las siguientes 2 fuentes que utilicé para esta plática son 2 filmes, uno protagonizado por Michael Fassbender, que hace de Steve Jobs, y otro, también una película impresionante, muy buena, y otra película con más licencias históricas, no tan exacta, pero con un parecido estético de los personajes y los tiempos muy bueno, protagonizada por
Hay Ashton Kutcher, también como Steve Jobs. Esos dos son las fuentes. Adicionales a los anuncios de 1984, las keynotes o las presentaciones de vistas en YouTube de cada uno de los productos que él presentó y algunas mini biografías y artículos en internet. Espero que les haya gustado mucho platicar conmigo acerca de este personaje. Les dejo de todas formas nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn y YouTube. Sus likes y comentarios nos ayudan muchísimo a crecer, a seguir adelante. Pueden visitar nuestra página aprendiendo.com y ahí pueden encontrar las grabaciones de todos los cursos que hemos tenido, así como material adicional, ¿sale? Y pues muchísimas gracias por su tiempo. Yo soy Carlos Martín Ruizosa y aquí les dejo mi teléfono y correo electrónico. Gracias a los 28 elementos que terminaron la plática. Como cada una de las pláticas de libros que estamos tratando, al final hacemos una pequeña rifa con todos los que están inscritos y les llegará por correo electrónico al ganador unas preguntas para que les podamos enviar el libro digital totalmente original a su correo electrónico, como para que logremos realmente incentivarlos a leer y a aprender. Me quedo por aquí si tienen alguna pregunta, algún comentario, y si no, pues sería todo. Les recuerdo que todavía tenemos este mes un par de cursos más. Vamos a trabajar con Power BI para Excel y vamos a trabajar con cómo dar feedback a nuestro personal. Y ya empezamos a programar las fechas de diciembre. Vamos a tener un mes corto por cuestiones feriadas, pero vamos a tener historia de negocios. Vamos a platicar sobre Coca-Cola, el legado de esta gran empresa. Ya no va a ser sobre una persona, sino sobre una empresa. Vamos a aprender un poquito de hábitos, vamos a aprender el cierre anual, vamos a tomar también varios cursos en la primera mitad de diciembre. Muchas gracias. Gracias a ustedes, Dulce. Gracias, Ricardo. Gracias, Rosalba, Gloria. Cuídense mucho y nos estamos viendo pronto. Hasta luego.